Hola iglesia y amigos, Dios los bendiga. Bienvenidos a este espacio de reflexión bíblica y aplicación de la poderosa palabra de Dios. Hoy estamos en este lugar y bendecimos el nombre del Señor y damos gloria a Él porque nos permite escuchar el poder del Evangelio revelado a través de la poderosa escritura, del escrito de Dios. Y yo te invito a que oremos en este momento y pidamos la bendición del Señor. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en medio de nosotros. Te damos gracias por tu fidelidad y te damos gracias porque tú nos revelas tu palabra a nosotros en este día, Señor. Tráenos esa poderosa revelación. Danos tu poderosa gracia, Señor, reveladora, y que podamos tener claridad y que podamos comprender y entender lo que tú nos quieres decir a nosotros en este día a través del poder de la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero llevarles a un texto bíblico que está en Santiago, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Y vamos a mirar con respecto a la oración del justo. La oración del justo. Eso es precisamente lo que te quiero comunicar en esta reflexión bíblica. Dice de la siguiente manera: ¿está alguno entre ustedes, está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo es poderosa y eficaz, como dice otra traducción, la traducción lenguaje actual, la nueva traducción viviente, está hablando que la oración del justo tiene mucho poder. ¿Qué texto tan impresionante tenemos nosotros en estos momentos, donde vamos a mirar acerca de esa oración del justo que está enfocada en lo siguiente? En una oración por sanidad, en una oración por restauración y en una oración por salvación. Vamos a mirar esos tres puntos importantes en lo que tiene que ver con esto, pero hay algo interesante en ese texto que nos lleva a pensar en Santiago. Y Santiago, el autor de esta epístola, está diciendo en el versículo 1, él se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que se hallan dispersa por el mundo, a las tribus, al pueblo judío que se halla disperso por el mundo. Y Santiago está hablando de una fe genuina en medio de la comunidad, una fe práctica, una fe vivencial en medio de la comunidad, en medio de los sufrimientos que estaban viviendo. Tenían que aplicar esa fe poderosa, pero vivida en sus vidas, donde estaban confesando a Cristo. Esa era una fe donde confesaba a Cristo. Esa debe ser nuestra fe, que confiesa a Cristo, que habla de Cristo, que vive a Cristo, que tiene a Cristo entronado en el corazón, que Cristo está entronado en el corazón, que sabe a Cristo, que tiene sabor a el glorioso evangelio. Ese es el llamado del evangelio para nosotros a través de la revelación de la escritura, que nosotros andemos en el evangelio, vivamos el evangelio, caminemos en el evangelio, profesemos el glorioso evangelio que Dios nos ha dado a todos nosotros y que Dios nos ha regalado a cada uno en particular o en especial. Y mirando un poco acerca de este texto, hay algo interesante
en lo que surge de esta oración, donde está hablando en el versículo 16, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Hay algo interesante aquí, que el autor está hablando de la oración, pero está hablando de una oración enfocada, una oración directa, una oración que te lleva a orar por el que está afligido, a orar porque está angustiado, pero también hay un juego de emociones de los que están tristes, de los que están alegres, hay un contraste allí en ese juego de palabras, y el mismo autor está diciendo que los que están tristes oren, llamen a los ancianos de la iglesia y que lo unjan, el que está alegre cante alabanza. Adore al Señor, el que está alegre, ¿cierto? Busque al Señor. En pocas palabras, todos tenemos que buscar a Dios. En pocas palabras, todos tenemos que conectarnos con el corazón de Dios. Y eso es lo que hace la oración. Nos conectamos directamente con el corazón del Dios eterno y del Dios poderoso. Nos conectamos con Él y damos gloria a Él por este poder de la oración que nos lleva a orar por el que está enfermo, por el que está en cuidados intensivos, por el que está en la UCI, por el que está mal en medio de esta pandemia. En la iglesia estamos llamadas a interceder por las necesidades del pueblo, por orar por las necesidades de este país, a orar por las necesidades que está viviendo la misma iglesia, a orar por las necesidades de todo. Estamos llamados a orar, a interceder y a clamar al Dios que todo lo puede y que todo lo hace a través de su inmensa gracia, a través de su poderosa gracia. Él obra como quiere y con quien quiere, en su voluntad perfecta. Eso sí, en su voluntad perfecta. Aquí hay un contraste. Oración por los necesitados en medio de una declive de salud, en medio de una decadencia de salud, pero también orar por salvación, ¿cierto? ¿Cómo va a ser enfocada nuestra oración? ¿Cómo va a ser dirigida nuestra oración? ¿Orar más por los enfermos? ¿Orar más por salvación? Esto debe ser un equilibrio, sí. Hay necesidades, yo debo orar por los que están enfermos, pero también debo interceder y clamar por salvación, pedir a Dios salvación y restauración en medio de un pueblo que se ha alejado de Dios, que se ha apartado de Dios, clamar, interceder al Dios eterno y Dios poderoso que obre con su gracia poderosa y traiga salvación al corazón del hombre. Nosotros tenemos que seguir intercediendo y tenemos que seguir clamando. La oración es una oración poderosa. La oración es una oración poderosa que llega directamente al corazón de Dios. Y bueno, la oración no es una varita mágica para que Dios haga lo que tiene. Bueno, sí, Dios sí tiene que hacer lo que tiene que hacer, valga la redundancia, con quien quiere en ese sentido. Pero la oración es el canal y es el medio a través de la Escritura, por medio de Cristo, que llegamos al Padre. Nos comunicamos con el Padre. En pocas palabras, la oración nos lleva a tener una relación profunda con el Padre a través de su palabra. La oración nos lleva a conectarnos con el Padre eterno. La oración nos lleva a conocer quién es nuestro Padre eterno, quién es Dios para nosotros y quiénes somos nosotros en Él. En la oración nosotros descubrimos eso y miramos eso a través de la Escritura, por medio de su Hijo Jesucristo, de quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. Si nosotros miramos quiénes somos en Él, la misma palabra está diciendo que somos sus hijos, que somos hechura de sus manos, que somos escogidos por Él, que nos llamó de las tinieblas una luz admirable, que somos sus redimidos por medio de su sangre en la cruz, que somos sus hijos amados. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Somos sus hijos amados. ¿Quiénes somos en Él? ¿Cómo está nuestra identidad en Cristo? ¿Quiénes somos en Él? ¿Y quién es Dios para nosotros? ¡Wow! ¡Qué belleza! Donde Dios se nos revela a nosotros a través de la Escritura de quién es Él. Nosotros, a través de nuestra intimidad en oración
entramos a la misma presencia de Dios. Y hoy, iglesia y amigo, necesitamos estar en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios lo llena todo. Por eso Él es suficiente para nosotros. La presencia de Dios lo llena todo. Él es más que suficiente para nuestra vida. En la presencia de Dios hay descanso. En la presencia de Dios hay gozo. En la presencia de Dios hay plenitud. En la presencia de Dios hay sanidad, hay liberación. Ven y entra a la presencia de Dios a través de su palabra y la oración. Dios nos ha regalado dos herramientas importantes, varias herramientas a nosotros los creyentes, pero dos de ellas, palabra y oración. Palabra y oración. Y esa oración que surge de la misma escritura, que surge de la misma palabra, una oración interpretada, una oración que debe ser interpretada donde se interpreta lo que ya la escritura dice y lo que ha dicho. Y damos gloria a Dios por esa poderosa oración. Hoy necesitamos ser siervos de oración, siervos de la palabra, siervos que claman, que interceden al Dios eterno y al Dios poderoso, porque en el Señor hay cosas impresionantes. En el Señor hay cosas poderosas. En Dios lo tenemos todo, iglesia y amigos. En Él lo tenemos todo. Y vemos un ejemplo, de hecho, aquí mismo en este texto, ya culminando los últimos versículos del capítulo 5 de Santiago, vemos un ejemplo de Elías, de la oración intercesora de Elías. El mismo texto está diciendo en el versículo 17, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Versículo 18. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno entre ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Una oración de confesión, una oración de poder, oración de confesión, de poder en Dios. Es Dios, no somos nosotros. No es porque duremos mucho tiempo orando. Sí, tenemos que orar y permanecer en oración, pero no es por nosotros. La misma palabra está diciendo: no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre gloria, a tu nombre gloria. No es para nuestra vanagloria. Dios no responde nuestras oraciones para nuestra vanagloria. Dios responde las oraciones porque Él es Dios, porque Él es el Señor. Nosotros no somos ninguno Dios y no somos nadie, no somos nada, absolutamente. Él lo es todo, nosotros no somos nada. Él lo es todo. Y esa oración debe estar enfocada en una oración de clamor, en una oración de poder, en una oración de confesión, en una oración de mirar quién es el Padre en nosotros y quiénes somos nosotros en Él, en una oración de salvación, de restauración, de liberación, en una oración que Dios contesta y escucha de manera increíble. Entra a la presencia de Dios y verás lo que Dios quiere hacer en tu corazón y en tu vida con el poder del Evangelio. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de reflexión bíblica, Señor. Gracias por revelarnos tu palabra. Ayúdanos a aplicarla y a vivirla en nuestro corazón y en nuestra vida. Y ayúdanos a entrar en tu presencia en humillación, a humillarnos, a rebajarnos, para que tú crezcas más en nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplica esta poderosa palabra que Dios nos ha, apliquemos esta poderosa palabra que Dios nos ha regalado, vivámosla
y que tengas un buen resto de semana guiado y dirigido por Dios. Un abrazo. Chao, chao.